el que se está sintiendo juzgado realmente en una comunidad llena de amor, cuando las cosas se hacen como lo propone Cristo, se hacen para que tú seas construido a la figura de Él. Estás escuchando el podcast de Capilla Calvario Chihuahua, un podcast para la comunidad de creyentes en Cristo Jesús, interesados en conocer y disfrutar de la vida que Él nos regala. En esta serie llamada Contextos estaremos revisando versículos que se han utilizado de muchas maneras, pero no siempre de acuerdo a su contexto en la Biblia. Entonces vamos a tratar de colocarlos en el marco correcto de interpretación. Te invitamos a que nos acompañes en esta conversación del episodio de hoy. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla, edición. Hay dos temas que pueden salir de aquí. Edición gorras o edición estamos volviendo a grabar este episodio porque se nos borró el audio del anterior. ¿Había pasado eso antes? ¿Que se nos borrara un audio? No. El enemigo. Lo que pasó, lo primero que nos pasó, no sé si se acuerdan, el primer episodio que grabamos solo se grabó el audio. Ah, sí. De hecho, no es sorpresa, los que lo ven en YouTube. Hay un episodio secreto en Spotify porque es puro audio y se llama episodio 0. Uh-huh. ¿A poco? Ajá. Fue el primero y el video no se grabó bien. Y pues lo subimos Sí, así Es puro cierto, audio. los que nomás lo ven en YouTube no lo van a encontrar. Son como las canciones secretas en los discos de antes, ¿se acuerdan? De que Sí. era la 50 y quién sabe cuánto. Así la pista 57 y luego Sí. empezaron. Pues se nos borró el audio de este episodio. Ya lo habíamos grabado hace, ¿qué? 2 semanas. 2 semanas. Uh-huh. Está como extraño, ¿no? Como que volver a decir. Hay Lo cosas mismo. que dices, ya las dije y parece que... Pero está chido, Sí. se me hace que si lo hacemos lo más natural posible. Yo creo que Tiene dijimos que algo salir. muy inadecuado y Dios dijo no. Fíjate esto que yo sí me sentí un poquito incómodo cuando terminamos. Siento Sí. que no terminamos bien la idea. No sé, tal vez es mi percepción nada más o mi participación. Pero se me figuró como que nos cargamos hacia un lado y nos faltó hablar de la parte que a mí se me hacía más importante, que es la aplicación a la iglesia y cómo funciona eso en la iglesia, Ujú. más que afuera de la iglesia. No sé, así nomás fue mi percepción. Ok, yo no me acuerdo, pero... Yo tampoco. No, ni yo. Entonces es como hacerlo de nuevo, pero no. Pero no. Y Entonces, iba a decir un muy mal chiste, no lo voy a decir. Que tenía que ver con el tema de juzgar y no juzgar y todo eso. oigan, por cierto, hoy estaba escuchando el podcast de Bible Project, que está muy bueno, por cierto, si alguien... Bueno, está en ¿tiene inglés. podcast? Ajá. Qué suave. Si a alguien le interesa otro podcast, ese está muy bueno. Pero hay una serie de... El que te pasé, algo de como paradigmas o algo así acerca sí. de la Biblia. Creo que son como 2 episodios que describen qué es la Biblia y cómo leerla. Está muy, muy bueno. Pero me dio curiosidad eso junto con un comentario que nos dejaron acerca de que, pues alguien que nos decía que le gustaba mucho el contenido, apreciaba lo que hacíamos y que no estaba de acuerdo en todos los puntos porque se notaba que teníamos una cierta perspectiva. Y eso me hizo pensar que estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿no? O sea, qué padre que haya diferentes perspectivas. Ajá, Ujú. sí, totalmente. Ujú. Pero, ¿cómo equilibrar eso con las interpretaciones diferentes que puede haber? O sea, estamos diciendo que hay interpretaciones incorrectas y hay interpretaciones correctas. Pero también hay perspectivas correctas e incorrectas, o no sé si es una diferencia de palabras nada más. Es que está muy difícil determinar cuándo... O sea, no podemos decir cada vez, esta es mi opinión, aunque tal vez deberíamos, pero yo creo que ahí es donde podemos diferir, ¿no? En las opiniones de Ujú. ciertas cosas, pero los textos no tienen múltiples interpretaciones Sí. Uh-huh. abiertas a... Pues sí, al modo que traiga cada quien. Uh-huh. Yo creo que es una interpretación y múltiples aplicaciones. Ándale, Ujú. esa yo creo que sería una manera de decirlo. Y en las aplicaciones, pues ahí sí entra la cultura de la iglesia, el trasfondo, el contexto. Creo que hay otros Las factores, ¿no? circunstancias. Sí. Yo creo que muchas veces más bien la gente no sabe hablar complementariamente, o sea, es una parte que a veces es un poquito frustrante de tener conversaciones con gente. Decir lo mismo con palabras diferentes no significa que tienes una diferente opinión, nada más no sabes poner atención. O que no se diga todo también, eso pasa mucho. Sí. Es que no mencionaron de no sé qué. Sí. Eso no significa que seamos incompatibles, nomás no dije todo lo que se puede decir del tema. Y no sabe,
y no sabes pensar complementariamente. O sea, cómo eso que dije complementa lo que piensas en vez de cómo lo contradice. Ajá. Pero eso es una línea de pensamiento, es un poquito de orgullo y un poquito una inhabilidad de hacer algo que realmente hemos perdido tal vez por los medios sociales, las redes sociales que nos han hecho pensar en pares. Pero casi todo lo que se dice lleno del Espíritu Santo complementa todo lo demás. Nada más no estamos entrenados para pensar así. Entonces lo más posible es que no tienes opiniones o perspectivas diferentes. Nada más son complementarias. Ujú. No hay nada nuevo bajo el sol. Sí. Nadie es tan listo como para crear una nueva perspectiva de algo que ha existido por 2000 años. Hay que Pues creo ser que honestos. Bueno, hay algunos que piensan que sí. Pues es que creo que la idea principal es las diferentes interpretaciones generales de la Biblia. Sí se han dado, por eso existen los testigos de Jehová o los mormones, que agarran todo el texto y lo interpretan de cierta manera desde cierto punto de vista que es contrario a lo que nosotros pensamos. Ahí sí podríamos decir que es una perspectiva completamente diferente. Sí, ahí sí, la palabra interpretación y perspectiva es lo mismo, eso crea un problema. Ujú. Pero yo diría que todas esas interpretaciones son muy obviamente incorrectas. Sí. Nada más tienes que ponerlo en contexto. Sí. Y esa es la duda de mucha gente. ¿Cómo interpretas la Biblia? O sea, Ujú. yo leo la Biblia. Yo también. ¿Y tú cómo la interpretas? Es raro, ¿no? Hay un valor y yo poco a poco lo aprecio más, el valor de cómo se ha interpretado hasta ahorita. Cada vez le doy más valor a eso. Claro. Lo que Sí. la tradición de la iglesia Ujú. sí es importante. Sí. Lo que históricamente la iglesia ha enseñado y ha entendido en un pasaje. Eso es parte del contexto para interpretar definitivamente. Y hay algo de humildad en eso, o sea, de Y seguridad. gracias a Dios por tu existencia en el 2022, que pensaste algo que nadie nunca había pensado acerca de algo que gente ha leído por 2000 años. No. Sí. Entonces nos podemos apoyar en lo que se ha interpretado hasta ahorita. Las aplicaciones definitivamente cambian, porque Sí. cambian los tiempos. Pero tampoco cambian tanto porque los principios básicos son los mismos. Es lo que dice Eclesiastés, ¿no? De que lo que fue, lo que es, fue ya. O sea, todo es cíclico en Como me la vida. viste. No, lo que es. No era eso. Déjenme, se los voy a leer para... Y como me ves, te verás. No, No es- Amén. cómo son groseros, muchachos. Aquí lo busco. Pensé que No, eso estabas diciendo, yo sí Jaime. yo sí descanso mucho en eso, en la idea de que ha habido 2000 años de generaciones de cristianos que se han Ujú. dedicado a estudiar la Biblia Ujú. y que descansamos en eso. O sea, no es algo de flojera. Pues ya está interpretado, ya hay muchos comentarios diferentes. Ujú. No tengo que yo así aislarme de todo eso y nada más leerlo para empezar de Ujú. cero. Si ya Ajá. existe todo eso. Es un límite bien sano, ¿no? O sea, toda la interpretación que se ha dado a lo largo de la historia de la iglesia es un límite. O sea, hay un espacio y libertad en esos límites para que te muevas en ellos, pero sí están acotados y ese acotamiento es la interpretación que se le ha dado a lo Ujú. largo de... Ujú. 4,000, Y 6,000 encuentras años. uno que otro que de repente saca ideas raras, pero se mueren esas ideas. O Ujú. son Ujú. unos cuantos que siguen No esa idea y sobreviven. no sobreviven o se aíslan y eso no es la idea de la iglesia. Entonces es como que, Sí. qué raro, ¿por qué pasó eso? Ujú. Miren, Sí. Eclesiastés 3:15 dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace las mismas cosas, hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Ujú. Ujú. Y, Sí. y tiene que ver con lo que me mandaste en un video. O sea, obviamente vemos hacia atrás y vemos todo eso, pero tenemos que entender también el contexto, que es lo que tenemos que hacer aquí en la Biblia, pero y lo mismo con la iglesia, contexto histórico, en qué momento del mundo estaban viviendo, porque la manera en la que opinan o su perspectiva que pasa ahorita con nosotros tiene que ver todo con nuestra vida y Ujú. nuestra manera de percibir todo. O sea, tan simple, de esto hablaban en lo que en el podcast que les decía de Bible Project. La manera en que entendían el cosmos Ujú. o lo que existía más allá de la Tierra era muy limitado a lo que ahorita conocemos. Ahorita pensamos en el universo y lo primero que pensamos son planetas, galaxias, estrellas. Y Ujú. ellos, los primeros autores, ni siquiera pensaban en todo eso porque no sabían que existían. O cuando Ujú. pensamos en, no sé, la composición del aire, pensamos oxígeno. Y ellos no sabían nada de eso. Ajá. Entonces, eso pasaba cuando se escribió la Biblia, pero después pasaron, no sé, otros
500 años y se conocía un poquito más de cosas, pero había una percepción diferente de ciertas cosas y lees textos antiguos y se nota eso. Entonces es la misma escritura interpretada por personas que vivían en otro tiempo. Ujú. Y lo mismo aplica para nosotros cuando escuchen este podcast en, no sé, en 1000 años. Si es que llegamos a 1000 años más, va a ser raro de escuchar ciertas perspectivas así de COVID. ¿Qué es eso? ¿Por qué Ajá. están hablando tanto de un virus? Porque usan esas cosas en sus cabezas. Sí. Ujú. Ah, sí. Ya sé. Edición cachuchas. Yo pensé que edición audífonos. Ay, caray. Se me está Esa cayendo. es la parte Pues compleja. Yo si creo hubiera que sido edición Barbas, me hubiera sentido más incluido. Edición se me acaba de caer siempre el es café. edición barbas, ¿no? En tu suéter Sí. beige. Edición vas a estar calientito. La verdad, para ya pasar al tema, lo único que pienso que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de perspectivas e interpretaciones es siempre estar buscando la palabra fresca. Yo ya estoy un poquito cansado de eso. A nivel la iglesia y el cuerpo de Cristo. Siempre la intención que tenemos los cristianos de ser entretenidos a través de algo interesante. No hay nuevas perspectivas. Somos gente. Ujú. Entonces, una nueva perspectiva que sí es completamente nueva para ti, a lo mejor ilustra un poquito que necesitas estudiar más acerca de la palabra. Pero también ser entretenidos con cosas que parecen nuevas o interesantes o cosas que te hacen decir, nunca lo había visto de esa manera. Creo que es importante que sepamos que hay conocimiento en la palabra y que no tiene que ser nuevo para ser valioso. Sí. Ahora, de eso que dices, yo creo que Dios diseñó de tal manera la escritura de la Biblia para que estuviera vigente siempre. O sea, Ujú. porque lo ha estado. Ha aplicado en todos los momentos desde que está. Entonces, yo creo que está diseñada para que funcione de esa manera, para que no que se adecue, sino que cualquiera que sea la circunstancia, aplique. ¿Sí? Es atemporal y transcultural. ajá, exactamente. Totalmente. Ujú. Sí. Sí. Y quererla hacer además de eso, fresca e interesante, como si no lo fuera ya. Ujú. Es algo raro que somos los cristianos. Ujú. Sí. Y cuando no decimos que es fresca la palabra, es fresca la revelación. Ahora, Claro, sí. Ujú. ahora Dios me está hablando directamente a mí y hay una revelación. Y lo que Nueva no para- le dijo a los grandes teólogos, me lo dijo a mí. Exacto. En mi cuarto, mientras tenía una serie en Netflix. Ajá, exacto. Sí. Bueno, pues, Estamos juzgando a los hermanos Sí. que hacen Ese eso. es un buen segue. sí. No me acuerdo cómo fue la vez pasada, pero hicimos un terrible Hicimos. transición. Bueno, no me acuerdo qué hice, pero hice una terrible transición entre eso y el tema. Fíjense que no me acuerdo prácticamente de nada de Nada. lo que grabamos. Ah, pues qué bien. Yo no me Pasa acuerdo. mucho, Lo la bloqueé. verdad. Ya fue hace rato. Bueno, pues el tema de hoy lo encontramos en Mateo. Bueno, hay dos secciones, son paralelas. Ujú. Mateo 7, 1 y Lucas 6, 37. Bueno, ahí inician. Pues, parte de Mateo 7. Ajá. ¿Quieren que la lea o la lea alguien más? Pues, Sí, si quieres lees Mateo 7 y yo leo Lucas 6. Bien. Nada más el puro versículo o toda la sección van a leer. El puro versículo y luego Ok. ya después leemos el contexto, ¿les parece? Así como lo hemos hecho. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Mateo 7:1. Y dice igual en el otro. No sé. En Lucas 6:37 dice, en Reina Valera, ¿verdad? Lo voy a leer, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ok. Eso dice Lucas 6:37. Y obviamente esto está hablando de que no debemos de juzgar a nadie, ¿verdad? Que cada Ujú. quien se rasque con sus uñas y no tenemos injerencia en eso. No te Sí. metas en mi vida. No, Ujú. ni tú en la mía. Qué sano suena eso, ¿no? Suena... sí. Tolerante. Ujú. Y yo diría que todavía el contexto en el que se utiliza, le tienes que quitar todavía mucho de lo que leyeron. O sea, es nomás no juzguen. Ujú. Y lo borras todo lo demás. Sí. Ujú. Y fíjense que lo que noté en el audio anterior, porque yo sí lo escuché todo otra vez, es que nos fuimos hacia el lado de que también se ¿Tú tienes utiliza. el audio anterior? Sí, no te creas. No, pues tengo los audios de las cámaras. Ah, claro. Se oye muy feo. Y sí pensé que se podía recuperar, pero no. Se oía todo el ambiente. Mm. Este pasaje se utiliza inconscientemente o a veces conscientemente por gente fuera de la iglesia Ujú. para decir, no me juzgues. Y nos fuimos mucho por ese lado de cómo se utiliza fuera de la iglesia. El problema que yo he visto es que adoptamos esa idea en la iglesia y lo respaldamos con un versículo como este. Ujú. Y decimos, así como afuera, dicen,
que no nos juzguemos unos a otros para llevar la fiesta en paz. De hecho, la Biblia lo dice y Jesús lo dijo, entonces también vamos a hacerlo dentro de la iglesia. Afuera es tolerancia, adentro es amor. Es amor fraternal. Sí. Gracia. El no Ajá, juzgar. gracia. Ujú. Sí. El no juzgar. Pero sí, definitivamente se toma como no opines nada de mi vida. No quiero que me digas nada acerca de mí. Y es que, bueno, yo creo que estaría bien cómo definir eso. O sea, ¿qué significa cuando la gente piensa que estamos juzgando? Si yo les digo, oigan, se me hace que el podcast está quedando muy ácido el tono. Ujú. Y me dicen, me siento juzgado. O sea, ¿qué Ujú. significa eso? Cuando alguien se siente juzgado, ¿Acusado? probablemente. O sea, Sí. Sí. ¿por qué es tan ofensivo? Porque la reacción es, Sí. siento que me están juzgando, me juzgaron muy duro en la iglesia, Mm. siento que al decirme esto me estás juzgando, pero Es ¿qué que significa? Yo creo que parte es real, porque lo que queremos decir es, bueno, muchas veces es, tú estás teniendo una percepción de algo, pero no conoces todo lo que hay detrás. Eso es lo que a mucha gente le duele. O sea, como tú tienes una visión muy, muy pequeña Muy de algo. limitada, como muy porque está limitada. emitiendo una opinión. Y otra cosa, creo yo, que lo que causa esa molestia en nosotros cuando nos confrontan es ese sesgo que, ¿y tú quién eres para estar evaluándome? O sea, no eres perfecto. Es Ujú. por muy, no sé, tolerante que seas, por muy centrado, etcétera, siempre el chilito ese que te da cuando alguien te confronta, te dice algo que estás mal, etcétera, Ujú. así, como de inmediato, lo que haces es, si yo te conozco, Ujú. ¿cómo te Ujú. atreves a decirme tú a mí Ujú. cosas que... O tú qué vas a saber de mi vida, ¿no? También, Ujú. o sea, Ujú. Si supieras de mi vida, sabrías por qué actúo así. Sí. ajá. Si no conoces todo lo que hay detrás, entonces no opines. Pero qué raro, ¿no? O sea, es puro orgullo nada más. Es O puro sea, orgullo. no conoces todo lo que está atrás. Eso significa que tu observación no puede ser correcta. O sea, eso es un poquito extraño. O sea, no Ajá. hay, no, no hay valor científico en eso. O sea, no sé por qué actuamos como si eso fuera verdad, pero no termino de entender de dónde sacamos esa idea. Es como si no hubiera una verdad. Ajá. Y entonces todo es relativo. Si entendieras todo lo que Sí. está pasando, tu Ujú. opinión estaría informada y completa y correcta. Y sería igual a la mía. Ajá, ajá. Porque creo que ese es el punto. Sí. Si tu opinión estuviera completa, sería como la mía. O sea, es como si yo le pegara a mi esposa y luego, pues me juzgan, ¿no? Obviamente, porque soy un golpeador de Yo no, esposas. se lo merecen generalmente. Ay, sí. Pero, No se crean. la Ferni, ¿no? Pero luego se enteran de que a mí me golpeaban cuando era niño o algo así. No, esto es verdad, por cierto. Mm, sí. No. Sí, hay que Ficticio, aclararlo. ficticio. No Es- necesito su ayuda. Pero, ¿eso qué? Entonces, ya el juicio de que soy un golpeador de mi esposa ya no es válido, porque a mí me pegaban también. O sea, ya tienes todo el contexto, ya sabes qué me hizo un golpeador. Eso no cambia el hecho de que, oye, vato, ya no le pegues a tu esposa. ¿Eso cambia ese juicio? ¿O Sí, qué está pasando? O quién te lo dice, ¿no? Además del contexto, que en este caso sería el trasfondo familiar en el que creció el golpeador. Ajá. Si alguien con una vida moral cuestionable Ujú, te dijera, oye, hasta yo sé que eso no se hace. ujú. O sea, sería también muy fácil descartarla así como que, Y no, ¿qué no- más a decir? Sí, O sea, desechas. ¿No creen que lo percibimos así porque entendemos el significado de la palabra juzgar, que es hacer una observación nada más? Pero comúnmente se entiende como querer entender todo el trasfondo. O sea, Ujú. no me puedes juzgar porque crees entender todo, pero realmente no lo has escuchado todo. Nosotros entendemos que juzgar en la Biblia, la mayoría de las veces es emitir un juicio, es De hacer valor. Como una una observación. observación nada más. Pero comúnmente no se utiliza como nada más hacer una observación. Va cargado de muchas otras cosas, de opiniones, de consejos, de sugerencias, de otras Ujú. cosas. Es que creo que también el juicio a veces se siente como una acusación. Ajá, Ujú. también. Pero, pues si lo que estás haciendo mal es obvio y alguien te lo menciona, ¿te está acusando o el hecho de que lo que estás haciendo es inmoral acusa? Y pues te lo están diciendo. Entonces, ¿te están acusando o tus acciones son dignas de acusación? Ujú. Es complejo eso, o sea... Donde creo que es más conflicto es
cuando no es algo obvio. Cuando no es negro y blanco. Ajá. Cuando es algo de percepción de que tú crees que está mal, pero yo creo que no está mal. Y cuando también hay mucha objeción en ese, ¿cómo se llama? En ese juicio, es cuando no te piden tu opinión. O sea, una cosa es que alguien se acerque contigo y te diga, oye, tengo esta bronca, ¿tú qué opinas? Ujú. Ah, bueno, pues ahí está un poquito más abierta la puerta, pero cuando vas de acomedido a emitir, Ujú. a emitir tu juicio a el que no te lo pidió, pues está peor. Ahí, a pesar de que estés en lo correcto. Ujú. ¿Y cuándo creen? Porque yo he escuchado que nosotros mismos, tal vez tú desde arriba, desde el púlpito, has dicho no juzguemos o no juzguen o me juzgaron. O sea, cuando decimos la palabra así tan ligeramente, que no estamos sacando de la interpretación de la Biblia, nada más lo usamos comúnmente. ¿A qué nos referimos? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo utilizamos esa palabra comúnmente? De hecho, como que le hemos dejado de utilizar, ¿no? Como que ya le tenemos poquito miedo. O no se les Algo hace. de reserva. Pues que si la gente se cierra cuando lo dices, yo tiendo a sacarle la vuelta a las palabras que hace que la gente deje de poner atención. O sea, el problema de ese uso de palabras es el prejuicio. Entonces, Ujú. si quieres que la gente te escuche, aunque usar la palabra sería lo correcto, pero yo ya he estado en esa situación donde digo algo y el objetivo no es decir solamente la verdad, sino es que pegue donde tiene que pegar y que el Espíritu Santo haga su trabajo. Entonces, a veces hablo de una forma que no es falsa, pero no es, como yo diría las cosas, tan secas como tiendo a decir las cosas, porque quiero que la persona la escuche y que no se cierre. Sí. Entonces, ese prejuicio que tiene la persona hacia la palabra, hacia la forma en la que se le habla y todo eso, que a lo mejor podríamos tocar un poquito el tema de cómo sí se debe aplicar el juicio y Ujú. cuál es el objetivo del juicio, pero creo que es muy obvio que en este contexto la idea de nunca nadie me puede decir qué hacer es la interpretación incorrecta de lo que Sí. dice este versículo. Sí, es que es lo que habría que ver. Entonces, claramente la Biblia sí dice no juzguen a los demás. Pero si preguntáramos, entonces no debo juzgar nunca. O cuándo sí y cómo y todo eso. Es una pregunta mucho más amplia. Ujú. Porque si, o sea, la Biblia dice no juzguen. O sea, literal lo acabamos de leer. Pero ¿qué significa eso? Y creo que tú habías mencionado lo de varios tipos de juicio, ¿no? Sí, son dos. El que es para condenación, que es como generalmente relacionamos la palabra de juicio, y el otro que es para evaluar. ¿Se acuerdan que Sí. habíamos visto de que emitir un juicio es una evaluación de algo, de una circunstancia, de algo que tienes frente a ti y que evalúas y puedes emitir ese juicio? Tienes un árbol que tiene unas bolitas, unas esferas naranjas, huele a naranja, es Ujú. un naranjo. Estás emitiendo un juicio en base a los A lo que elementos que ves, tienes. ajá. Ajá. Por ejemplo, si le decimos a alguien, ven a la iglesia, te invito, no te van a juzgar. Estamos diciendo la verdad. Pero ¿y qué pasa si en algún momento alguien, después de un tiempo, alguien le hace una observación acerca de algo en su vida? Yo pienso que esos son los dos tipos diferentes, porque le dijimos que no lo iban a juzgar y sí lo juzgaron. A ese primer juzgar es el que me refiero ¿qué significa ese? Cuando le decimos a alguien, ven, acóplate, no te vamos a juzgar. Más bien es no te van a rechazar, ¿no? Ok. Probablemente. Ujú. Ajá. Entonces a veces Sí, lo porque- usamos Porque de intercambiable. hecho, Ajá. a pesar de que no lo externemos, emitimos juicios interiormente. O sea, ves a alguien desde que entras a la iglesia, hablando de la iglesia, pues el Porque es Dani que trae este gorra. suéter es negro, o sea, esto es un juicio, como que no termino de entender cuál es el problema. Pero incluso donde está el problema, creo, es en la cuestión de lo moral, cuando emitimos ya los Sí, juicios claro, claro. dentro de la moralidad, que no los externamos, pero ya estamos diciendo, por ejemplo, si llega alguien nuevo Ujú. y viene una mujer con, no sé, un pantalón pegado, una falda corta, Un vato un- tatuado, muy un vato, tatuado. ajá, un vato Ujú. muy tatuado, etcétera. Que es- Internamente haces un juicio, o sea, es como natural, ¿no? Creo yo. O Sí, sea, pues, es algo... tienes una opinión de lo que eso significa, ¿no? Sí. Es que, bueno, es bien complicado decir no te van a juzgar porque se me hace que es una promesa que no podemos hacer. Ujú. O sea, tal vez la mayoría no lo haga. O sea, Tal vez la promesa de no te van a rechazar No, es un poquito más cercana a la verdad, pero O- ni eso. Probablemente o ni no te eso. van a decir lo que te están juzgando. Ajá. ahí está saliendo la verdad de lo que quería resaltar.
usamos esa palabra de muchas maneras Sí. y eso es lo difícil porque decir no te van a juzgar es una mentira porque sí lo van, o sea, sí lo vamos a hacer todos porque Ujú. todos, si le damos Ujú. la definición Correcto. correcta que juzgar significa hacer una observación, todos lo vamos a hacer, Sí. incluso si no tienes tatuajes o no, lo que sea, o sea, pues veo un vato normal y hago una observación de él y tengo un perfil. Es más, hiciste un Sí. juicio cuando dijiste vato, dude. Ajá. Es un Sí. juicio que ahorita te metería en problemas con mucha gente. De Sí, hecho, sí, sí, sí. está hasta medio gracioso porque el hecho de decir no te van a juzgar por esto que obviamente está mal. O sea, ya va implícito. Sí. Sí. Sí, la única forma de no juzgar es ignorar. Ahora, Si siempre nadie te va a notar. como que tenemos la noción de que un juicio es negativo, pero Ajá. pues hay juicios positivos. O sea, puedes emitir un juicio O neutros. o neutros. O sea, Ajá. es que lo que decía David, decir que la sudadera de David es negra. Pues sí, ¿no? O sea, Ujú. Ahora, decir, como traigo una sudadera negra, soy darks. o metalero. Bueno, sí, es lo mismo, casi. O sea, eso ya es otro tipo de juicio. Ajá, es ajá. una inferencia, probablemente incorrecta. Ándale. Creo que Por todo un es prejuicio, cuestión de palabras, nada Sí, más. sí, sí, son problemas conceptuales totalmente. Y ganas de querer hacer problema de todo también. Sí, Sí, claro. O sea, es que ese una es el- tendencia que tenemos en el corazón. Ese es el problema del orgullo, al final de cuentas. O sea, nadie me puede decir nada, significa yo sé todo. Pero es un problema de los dos lados. O sea, estoy pensando, sí, casi no pasa aquí en México, pero en Estados Unidos un poco más acerca de partidos políticos, ¿no? O sea, si yo digo que le voy al PRI, que no es cierto, no me importa mucho la política, pero... Dani es priista. Ajá, entonces El clickbait. haces todo, ya tienes un concepto más amplio de mí por saber esa pequeña parte de mí. Y eso es lo que decimos. ¿Cuál fue la palabra que dijiste ahorita? ¿Inferencia o qué? Ajá. O sea, dices, ¿cómo le va al PRI? Entonces entiendo toda esta otra Ajá, parte de sí. su vida. Sí, sí, sí. Sí. Y esa es la parte que nos molesta. incluye el cristianismo. Ah, claro. Ajá, Sí, claro, todo. totalmente. O sea, Sí. Es que es bien divertido. Creo que en el episodio que perdimos les conté una historia de un tío de Wendy. Ah, sí. Mm. Platícala, estaba muy buena. El tío de Wendy es de Luisiana. Es un hombre así gigante, de piel oscura, porque es del Bastante sur de oscura. Estados Unidos. O sea, está mal decir negrito. Sí, Pues- de hecho, pues, bueno, no está mal, pero... Pero eso es parte del problema. Sí. ¿Qué? Africano-americano. O sea, no viene de allá, o sea, es de Estados Unidos, no viene de África. Entonces, él jugaba con los Dorados, jugaba béisbol Ujú. y era una estrella local. Y estaba una vez en el banco y trae la chamarra del equipo. Entonces se acerca a alguien y lo, oiga, usted es, se me olvidó el nombre, Collins se apellida. Y es que lo reconocí por la chamarra. O sea, No es porque es un hombre negro gigante en medio de puras personas de una sí, o sea, pero lo que decías ahorita en las dos vías, o sea, sentimos que nos va a sentir juzgado por mí porque estoy diciendo del color de su piel, o sea, Y hacemos naturalmente el color de la piel algo superior o inferior. Ujú. ajá, Porque nadie tendría un problema en decir, pues es el güero que está allá. exactamente. Claro. Entonces, hay implicaciones de lo que asumimos del valor de las cosas. Y si hay un problema con hacer un juicio de valor junto con una acusación, o sea, la idea de te vas a ir al infierno, eso es un juicio que es insano. O sea, porque en primer lugar, ¿tú quién eres, vato? O sea, Ujú. eso está por encima de lo que nosotros hacemos. Hacer ese tipo de juicios es otra cosa. O, no sé, subiste 10 kilos y no vales como humano. O sea, Sí. o eres pobre y no tienes ningún valor. O sea, eso es otro tipo de juicio. Ujú. Pero a la gente le molesta ser vista ahora. Sí. Ahí la diferencia que estabas haciendo es entre nada más una observación y una observación seguido de Una conclusión una de valor. conclusión. Ajá. Exacto. Y creo que esa es la parte que nos molesta. Porque si lo hacemos. Pero Ajá. también nos molesta a veces porque hacemos un juicio de Ajá. lo que creemos que la persona cree porque... Sí. O sea, es como si me dicen, oye, David, tu chamarra es negra. Digo, tu suéter es negro. Y yo me enojo y digo, no estoy deprimido. Ujú. Sí, porque tú pensaste que la otra Ajá. persona ya estaba Es un pensando. juicio de un juicio. Es así de que, oye, hombre inseguro, regresa al pasado y soluciona tus problemas con tu papá. Pero ni siquiera hemos leído el contexto Ya sé. completo. ¿verdad? ¿Qué sí está diciendo Jesús? Sí. Es Porque- que creo que tenemos la información del pasado, se nos Sí. está yendo. Esta es la parte Sí, es dos. Como si fuera la parte Es lo 2. que yo les decía que iba a ser problemático de qué dijimos y que no. O sea, porque sí está diciendo no juzguen, pero ¿qué más está diciendo? Ok, lo leo. Mateo 7, el 2.
pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Ujú. Sí. ¿Algo? Creo que el Cambia primer el- paso creo que sí es, o sea, cambia el mensaje, pero también hay una demanda, diría yo, sobre el que hace el juicio, que es congruencia. Ujú. Sí Ujú. pide eso, o sea, ten cuidado con cómo juzgas, porque el nivel de carrilla que des es el que se te va a dar. Es el estándar que se va a poner sobre ti. Ahora, ojo, aquí Jesús no está diciendo que no lo hagamos, al contrario, o sea, lo que está invitando es que lo hagamos de una forma correcta. Sí. Sana. Son pasos para cómo juzgar. Así es, Sí. Así. Cómo juzgar correctamente. correctamente. Y no solo quedarnos en la evaluación, Ujú. sino hacer algo al respecto. Porque dice, entonces verás bien para quitar, o sea, la intención de Jesús es hacer la evaluación de una forma correcta y luego edificar, Ujú. hacer algo al respecto, ayudar Sí. para el crecimiento de los hermanos. Lo veíamos en la clase de cimientos de qué se trata la comunión de la iglesia y es ser edificados, aunque eso signifique que te llamen la atención, que Sí. te reprendan, que Es parte te de lo que tenemos corrijan. que aceptar. O sea, si yo digo, yo quiero pertenecer a esta comunidad en donde la cabeza es Cristo, me someto a lo que sea que esté arriba de mí y a mis hermanos y espero eso. O sea, es parte de lo que va incluido en Ujú. el paquete de De iglesia de pertenecer. comunidad. Sí. Ajá, Ajá. totalmente. Y en particular, si esperas ocupar algún rol, alguna función en particular en liderazgo, es obvio que se tiene que evaluar tu vida. Ujú. O sea, encontramos en Ujú. la Biblia, hablando en particular de liderazgo, no se Sí, limita a en eso, pero, Timoteo, sí. o sea, tienes que ver la vida de la persona. ¿Cómo vas a hacer eso sin juzgar? Sí. En el contexto de lo que estamos hablando de juzgar. O Sí. sea, ¿cómo vamos a encontrar que su casa está en orden, sus finanzas están en orden, que no es problemático, que no es Ujú. dado al alcohol, que no está buscando ganancias deshonestas? ¿Cómo vamos a hacer eso si no un juicio. vemos a la persona? Ujú. Ujú. Es imposible. Sí. Ujú. No, y es interesante porque cualquier grupo tiene esos prerequisitos sociales, pero tenemos algo bien especial en Cristo. Pero si yo quiero jugar básquetbol a nivel profesional, tengo que entrenar. Bueno, primero tengo que crecer 40 centímetros. Pero tengo que entrenar. Cuando o sea, menos, ajá. ¿sí me explico? O sea, es obvio, hay expectativas en todos los grupos sociales. Claro. En un grupo de amigos no te puedo tratar tan mal. Porque luego, canijo, ¿por qué nunca me contestan el WhatsApp? ¿O por qué cuando yo hablo nadie contesta? Es una señal social de que eres inaceptable. Tu actitud, cómo tratas a la gente, tu personalidad está provocando rechazo. Todos los grupos sociales lo tienen. Los niños entienden eso de Exactamente. manera inconsciente, pero lo asimilan. Pero en Cristo tenemos algo bien especial porque no es por la función de lo que vamos a hacer juntos y no es por pasárnosla bien, es para construirte a ti. El que se está sintiendo juzgado realmente en una comunidad llena de amor, cuando las cosas se hacen como lo propone Cristo, se hacen para que tú seas construido a la figura de Él. Eso está increíble. Y ahí dijiste algo, cuando se hace en amor y de la manera en la que enseña la Biblia, porque aquí lo que Cristo está queriendo resaltar es la manera en la que lo estaban haciendo los fariseos, Exacto. que era la manera incorrecta. Ujú. Ujú. ¿Cuál era esa manera? Yo estaba pensando lo mismo, pero en la iglesia. O sea, ¿cuál es la manera incorrecta de juzgar o dónde fallamos en esto? Para mí, una de las más comunes es la moralización de cosas que no son pecado. O sea, ese es un importante, nada más como dar ejemplo. Ujú. Obviamente vemos, especialmente en los evangelios, a Cristo hablándole muy duro a los fariseos, que nada más a ellos les hablaba extremadamente duro. Sepulcros blanqueados por ser hipócritas y falsos. Esto que dice aquí, cuando dice, ponen carga sobre los demás que ustedes no están dispuestos a llevar, o sea, incongruencia, hipocresía y todo eso. Pero creo que la mejor aplicado en la iglesia de hoy es a veces moralizamos nuestros gustos y determinamos cómo es la vida espiritual de alguien. Sí. En esta iglesia todos vienen vestidos informales, entonces no son cristianos. O alguien viene a una iglesia como Capilla, que somos súper informales, con traje y a lo mejor lo juzgamos de, pues ha de ser bautista o alguna cosa, no sé. Ujú. Pero sí me explico, o Sí. sea, eso es una moralización de algo que es irrelevante para cómo está nuestra relación con Dios y eso es un problema. Ujú. Sí. ¿Están de acuerdo que Dios
tiene el mensaje de la Biblia, pero habla a tu corazón de forma individual. O sea, Claro. Ujú. hay veces que te va a pedir a ti que te abstengas de ciertas cosas por tu bien, porque Ujú, sí. te conoce, sabe que Sí. tu corazón es débil en ciertas áreas. Entonces a ti te va a decir, Rafa, no te acerques al alcohol. O no es que el pastor se lo... Bueno, yo pero escuché. Clarificando. Rafa, no te acerques al alcohol. Lo tienes eso en tu corazón. Luego quieres llevar ese pues no sé, ese mensaje Ese que es estándar, para ti, ajá. ese estándar, a la iglesia entera o a bajo cualquier circunstancia. Y eso Sí. está incorrecto. O sea, si te dice a ti, sabes que no te conviene entrar a ese trabajo. Entonces ya esos trabajos mundanos, etcétera. ¿Me Sí. explico? Sí. Sí, convicción de pecado personal que, Sí. que imponemos sobre todos. ¿No? Ajá. Y lo que le pasaba a los fariseos, que sigue pasando, es, ¿qué tal si mejor cortamos todas las líneas que se pueden ir mal y que se pueden llegar a un lugar de pecado y las limitamos? Ujú. Y es así es como se ve un cristiano, Ujú. sin ir al cine, sin tener amigos no cristianos, así, Sí. porque todo eso Un puede ser cristiano, camino. un cristiano no baila. Ajá. 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 Hay Un riesgos cristiano. potenciales ahí. Sí, Ajá. sí, sí. Sí. Y eso es falta de fe siempre, ¿eh? Yo siento que eso siempre es falta de fe. Y a veces no nada más son con las cosas que podríamos entender como negativas, sino hacia el otro lado. Lo hablamos en la parábola del buen samaritano. Válgame, pues esta iglesia parece que no le interesa a la gente pobre. Ujú. Ujú. O parece que al equipo de liderazgo no le interesa ir a servir en la sierra o alguna cosa así. Sí. Porque Dios me está llamando a mí a hacer cierta cosa o Ajá. porque tengo una convicción o una carga o una labor. Y entonces los que no tienen esa pasión por las cosas que me apasionan también los descalifico como no tan espirituales o Ujú. no sé. Y el problema de hacer eso y cerrar todas esas vidas y decir, no puedes hacer nada de esto y tienes que hacer estas otras cosas, Ujú. es nada más moralidad, es buena carne, entonces Ujú. se ve bonito. Ujú. Ujú. Pero esa es la carga que ni siquiera los líderes podían llevar. O sea, están poniendo carga sobre otras personas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Que son las tradiciones que menciona Jesús, ¿verdad? O sea, Ujú. que les dice, han impuesto como mandamientos Ujú. tradiciones de hombres. Sí. Y es exactamente lo mismo que hacemos ahorita, exactamente Sí. lo que hacemos. Cosas que ni siquiera están contempladas, o sea, o mencionadas en la Biblia y ya las tenemos tan arraigadas en el corazón. Por ejemplo, lo de bailar. Ujú. En el cristianismo, al menos en la generación cuando yo me convertí, era las cruces, le hacías la cruz al tema de la bailada Ujú. porque es algo pecaminoso. ¿Por qué? Ujú. Porque a alguien en algún momento se le... Y si lo Ocurrió trazas, eso. a lo mejor la intención es que potencialmente podría pasar esto, por Ajá. esto, por esto, y a lo mejor por ciertas canciones que había cuando éramos niños salieron. No, y en México, Y- bueno, en latino, o sea, es algo Ujú. más Ajá. latino también. Ah, Sí. sí. O sea, es Claro. latino, es de un cierto tiempo, es del Sí. tipo de baile. Ajá. O sea, hay muchas otras, Sí. muchas cosas, pero se redujo a Y- es malo Sí. bailar. Por Y lo es que tanto, te- es sensual, por lo tanto, no se Ajá. va a hacer. Tenemos esa tendencia a la esclavitud, ¿se dan cuenta? O sea, Sí. a ser esclavos, a irnos a meter otra vez a la Estándares, cárcel. sí. En vez de disfrutar la libertad que Cristo nos vino a dar. Es que eso es falta de fe. O sea, Ajá. cuando Sí. hablamos de esclavitud, cuando hablamos de reglas, cuando hablamos de imposiciones, no vaya a ser. Eso es falta de fe. O sea, realmente lo que estamos diciendo es, yo no creo que Dios pueda hacer en ti lo que Él lo que Él prometió que pueda hacer en ti. Entonces, pues no vayas a ningún lado donde podría pasar algo malo porque no vaya a ser que te separes. Pero eso nada más es porque Dios, en la perspectiva de la persona que hace esa evaluación, no es lo suficientemente fuerte como para mantenerte santo. Entonces, pues como no, Dios no nos cambia, Ujú. pues mejor no vayas a esos lugares que se ven feos para que te veas bonito. Eso es falta de fe nada más. Sí. Somos como esos padres sobreprotectores que no dejan ir a su hijo a ningún lado porque podría Ujú. ocurrir tal cosa Y provocamos lo opuesto a lo que queremos. Pero ¿de provocar. dónde viene eso de temor? del temor. Y lo que hicieron los fariseos y los escribas, reinterpretaron toda la ley. Entonces estaba la ley de Moisés, así un libro, y un libro el doble de grueso con la reinterpretación de la ley, ¿no? Lo que el Señor quiso decir en cuanto a... Pienso en el caso del divorcio, ¿no? Sí. La ley habla, o sea, encuentra los versículos donde se explica lo que Dios tenía que decir con respecto al divorcio. Y la interpretación de la ley llevó a dos escuelas donde lo que quiso decir Dios y todas las maneras que sí o todas las maneras que no y Ujú. todas las variantes. Y entonces esa interpretación de la ley se convertía en la nueva ley. Entonces era la ley de Dios más la ley Ujú. de los hombres. Los comentarios bíblicos de Ándale. Sí. Pero eso es lo que hacemos y es lo que decían ahorita.
mencionamos ahorita. Por eso la importancia de entender lo que Dios sí está diciendo en la Biblia. Y la aplicación, pues a lo mejor tendrá sus variantes, ¿no? Y aparte la dirección del Espíritu Santo. Ahí es donde está complicado, porque pues tenemos que confiar en lo que Dios está haciendo en mí, lo que Dios está llamando a otros a hacer. Y el mal uso de eso es el juicio que no debemos aplicar. Sí. Que era El juicio que ya no es solo una observación, sino que es de calidad o de valor. Sí. Tenemos que entender este tema desde todas las perspectivas o desde todos los ángulos. Les decía la vez pasada que tenemos que entender este tema cuando nosotros somos los que estamos siendo juzgados por un hermano que nos ama, por un hermano que no nos ama o que no le interesamos, que decíamos que de cualquier manera el juicio es juicio, o sea, tenemos que escuchar. Pero también cuando nosotros estamos juzgando a alguien dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, porque de todas esas opciones la Biblia habla específicamente de cada uno. O sea, dice que se debe juzgar diferente a los de afuera que a los de adentro, por ejemplo. Sí. Que eso es importante, perdón. No, di. Que eso es importante. Sí dice la Biblia, no juzguen en este contexto. Jesús en el Sermón del Monte, hablando en particular de lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Pero si nos vamos al proceso disciplinario y en específico lo que sucede en 1 Corintios 5, Pablo da la orden de parte de Dios, la instrucción donde esto se tenía que haber juzgado. Sí. Yo no puedo juzgar a los... El timer está sonando. Yo no puedo juzgar a los de afuera. Es más, lo voy a leer. Voy a ir para allá. Ya me mojé más de café. De café. No conforme con el... Perdón. Miren, lo voy a leer para que no digan que estoy diciendo mentiras. 1 Corintios 5:12. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes, está hablando a cristianos, juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Era una situación, nomás para tener un poquito de contexto, inmoral muy grave, que los corintios habían abrazado y se jactaban. O sea, Pablo los reprende por su orgullo. Como que se sentían muy llenos de gracia y no, aquí todo toleramos y aquí no nos juzgamos. Pero Pablo dice, eso es obviamente pecado. Eso sí lo tenían que juzgar. Y no son las intenciones, no es la salvación de la persona, no era la vocación de la persona, ni los deseos de la persona, era lo que claramente era pecaminoso. Un estilo de vida activamente en pecado, donde no había ninguna clase de arrepentimiento, ninguna búsqueda de ayuda, ningún reconocimiento de necesidad de nada. Fíjate que esa es la otra cosa. Últimamente he platicado con varias personas que reconocen su falla, pero aún así hay mucha carga de parte del liderazgo de apuntar el error. O sea, muy diferente a ese caso, porque ese caso era de yo pienso que estoy bien. Y entonces los encargados, el liderazgo necesitaba decirle a esa persona, oye, no estás bien. Pero lo que he escuchado últimamente mucho es eso de, ya sé, la regué y lo acepto. Pero aparte de eso, tengo la carga de toda la gente diciéndome, estás mal, estás mal, estás mal. Y por eso no puedes participar con nosotros o lo que sea, ¿no? O sea, más rechazo que restauración, que de eso habla en Gálatas, ¿no? Acerca de la restauración, el proceso para ser restaurado. Sí, es que aquí ese es el propósito del juicio, perdón. Es el propósito del juicio, llevarlo a la restauración. El enfrentarlo, el decir, esto está mal. O sea, no porque te quiero mandar al infierno, está mal lo que estás haciendo, porque dice la Biblia que está mal. Entonces, el propósito es para que seas restaurado, para que vuelvas al camino correcto. Y entender el pecado como lo que es algo que nos daña a nosotros. Ofende a Dios, pero ofende a Dios porque somos su creación. O sea, el pecado, no hay pecados que no tengan consecuencias negativas para nosotros. O sea, es amor por la persona, porque creo que a veces lo que motiva a la gente a hacer ese juicio incorrecto y a poner carrilla y estarte recordando que eres una basura, es que me avergüenza que seas parte de mi comunidad. Y eso nunca es la motivación correcta. En el amor no hay temor, la vergüenza no es un motivador de amor, ni de corrección, ni de disciplina para los que somos de Cristo.
Solo porque actúas de una forma que me parece vergonzosa, no significa que esa es la motivación correcta para corregirte. Ujú. ¿Sí me explico? Sí, Sí. y aparte, lo que hacemos es que queremos señalar el error de alguien más para yo sentirme bien y decir, Claro. yo no falla así. Sí. Que es precisamente lo que está tratando de ilustrar aquí con la paja en el ojo del otro y la viga en la tuya, Ujú. donde dices, yo no tengo esa paja. O sea, Ajá. yo no batallo, bueno, yo no he fallado así como esta persona. Algo así como que estás bien mal, carnal. Sí, sí, sí. Bueno, pero Estás yo bien no- ciego. Sí. Y es que fíjate, Que tienes el 2x4 aquí, ¿no? vi en una película hace mucho, creo que era una serie, la de Mateo. Y entonces en el Sermón del Monte el Señor agarra así un palo y se lo pone en el ojo. O sea, es como que lo visualmente muy padre. En Gálatas 6:1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. En otra versión dice Ternura y humildad. en otra versión dice con mansedumbre. Sí. O sea, si alguien está en pecado y yo digo, no, pues yo no sé quién soy para juzgar. Ujú. Si alguien, o sea, y lo que decías, pone en riesgo su vida, probablemente su matrimonio, probablemente a sus hijos o su relación con sus papás, su vida en esta tierra, o sea, por la decisión que está a punto de tomar con quién se va a casar, o de un trabajo, o Ujú. algún vicio, yo qué sé, un montón de posibilidades. Y decir, no, pues, ¿quién soy para juzgar? O sea, va en contra de llevar las cargas los unos de los otros y de restaurarnos. Sí tenemos que intervenir, pero o sea, ese juicio de observación y poder reconocer algo está mal, algo está potencialmente peligroso en la vida de esta persona. Con ternura y humildad. Ujú. Ayudarlo. ¿Y cómo lo voy a ayudar? O sea, Y si no debo juzgar, o sea, sí, ¿cómo el hago eso? objetivo de todo este proceso no es lidiar con las acciones de la persona, sea fuera o dentro de la iglesia, que lo platicamos la otra vez que se borró el podcast, que a veces lo que queremos es cambiar las actitudes de la persona. O sea, vemos a alguien fuera de la iglesia o dentro de la iglesia que está haciendo algo mal y decimos, es que así no debe ser. Entonces quiero que cambies. Entonces hazte cristiano Ujú. y vas a dejar de hacer esas cosas que estás haciendo. Sí. Y es lo primero que queremos que pase. O sea, una persona que es, no sé, yéndonos a un extremo, ¿no? Vicio de drogas. Queremos que el momento que acepte a Cristo, Déjela. deje las drogas. Ujú. Y platicamos la última vez que a veces eso es lo último que, o sea, tal vez duran mucho tiempo luchando con eso y es lo último que cambia. Pero el objetivo de todo este proceso no es cambiar nada más las acciones de las personas. Sí. Es más adentro. Es cambiar su identidad. Y disfrazamos el no juzgo porque no quiero emitir un juicio, no quiero ofenderlo, etcétera. La flojera. O sea, lo que está diciendo ahí en el pasaje que leíste es, ya lo vieron, ya Dios les está diciendo que hay algo que tienen que hacer y disfrazamos no, es que no lo voy a juzgar, Ujú. para no meterme o no sé, porque eso implica que tienes que hacer algo al respecto. O sea, no nomás es ir a señalarle que está mal. Es responsabilidad. Es responsabilidad Sí. Es amor, es y tiempo. lo disfrazamos. Sí. Ujú. Les quiero hacer una pregunta. Como que abordamos el juicio generalmente de aquí para allá. Ujú. Pero estaba pensando en esto, ¿qué pasa cuando es de allá para acá? Mm. Cuando alguien nos juzga o emite un juicio acerca de un comportamiento, algo que tenemos, y nos derrumba, hay algo malo en nuestro corazón. O sea, hay personas, el otro día estaba viendo una predicación de un predicador que, pues, es muy... Conocido. Sí, conocido y es muy polarizante, o sea, Ujú, tiene... polémico. Ajá, polémico. Entonces, pero me llamó mucho la atención que él dice que en su juventud, cuando empezó, ciertamente le empezó a gustar que las hermanitas le dijeran, qué bonito predica, hermano, híjole, usted tiene mucho potencial. Y se empezó a alimentar de eso. Y empezó a inflarse y le encantaba bajarse de los púlpitos y ser alabado y que le Ujú, dijeran las claro. hermanas de 60 años que qué bárbaro, pues, yo me gustaría que fuera mi hijo o así. Ujú. Entonces empezó a alimentar de eso y dice que en una ocasión en un congreso que lo invitaron, era el más joven de los predicadores. Entonces, pues están como que con cierta expectativa y me has compartido algo similar que te pasó a ti. De que cómo se desempeña el que va antes de ti y pues hijo, me dejó la vara muy alta y cosas así. El caso es que dice que él se sube y da su predicación y se siente satisfecho con eso. Entonces, pues no me fue tan mal. Se sienta y dice, el que vino después de mí
se dedicó la hora que tuvo a tirarme. O sea, así, ¿cómo es posible que inviten a estos jovencitos porque se vuelven puros chistes? Así, o sea, dice, me derrumbó. Dice, en ese momento yo pensaba, no vuelvo a predicar en mi vida. Porque así como su corazón estaba en los elogios y en las alabanzas de la gente que le gustaba cómo predicaba, este hombre, cuando le hizo una crítica negativa de su predicación, lo derrumbó. Entonces, si alguien emite un juicio de mi vida, de mi comportamiento, de lo que estoy haciendo, etcétera, y me manda a un lugar, pero por mí, o más bien yo me voy a un lugar donde no me puedo levantar, refleja que mi corazón está en las personas, no en el Señor. Sí, es un asunto de identidad. Me gusta mucho una frase de Spurgeon que dice que si alguien te dice algo malo de ti, pues que no te ofendas, porque por lo general eres peor de lo que, de lo que dijo. En comportamiento, estamos hablando de comportamiento, pero en realidad cuando nos ofende tanto y no somos capaces de recibir a lo mejor tiene razón. Pienso en Cristo, por supuesto, y lo pienso en el rey David como una imagen de Cristo en ese sentido. Cuando, o sea, no se defendían y decían cosas que sí eran falsas y eran injustas de las que se les acusaran. Y como quiera no era algo que se tomaban personal, pero tenía que ver porque estaban seguros de quiénes eran. Sí, entonces, ¿dónde estaba su vida? Exactamente. Entonces creo que el carácter de Cristo, o sea, la vida de Cristo en nosotros, podemos vivir en esa humildad si confiamos en lo que Dios dice que somos y en que nuestra validación viene de Dios, que nuestra persona está segura y firme en lo que Dios dice. Pero cuando eso no está estable, pues sucede eso, ¿no? Entonces todo se ve como una agresión, todo nos desorienta y entonces no somos capaces de recibir ninguna crítica. Sí. Todo es un ataque a nuestra identidad. O estamos buscando el elogio también. Claro. O sea, cuando el corazón está en ese lugar que mencionas, nos encanta que nos digan qué bien hablamos, ¿sí? Qué bien hacemos las cosas. Pero aún eso viene de no estar seguro en lo que sí soy. Sí, o sea, no soy el predicador, soy hijo de Dios, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, si mi identidad es lo que hago o los dones que tengo, los talentos que puedo expresar, eso va a ser atacado fácil. O sea, eso se va a sacudir en la primera crítica. Y en el comentario que haces de David, cuando David, cuando va ahí en el camino que está huyendo y que lo apedrean y todo eso, creo que también lo comentamos la vez pasada. Creo que un corazón bien ubicado siempre evalúa esa crítica o ese juicio. O sea, siempre lo considera. Sí. O sea, es como que creo yo que es lo que tenemos que hacer siempre que recibimos un juicio de alguien. Aunque esté bien o mal, lo mínimo que tenemos que hacer es considerarlo. Sí, tal vez Dios me quiere decir. Y es que la falla ahí a veces es que decimos, no, pero no está viendo la viga en su ojo. Ajá, sí. Sí, nosotros hacemos. Sí. Y con eso desarmamos el argumento. Ajá, porque pues sí, es un errorcito, pero esa otra persona. Entonces, usamos esto de excusa para decir entonces el juicio es inválido. Porque como no lo hizo de la manera correcta bíblica, no lo acepto. Sí. Y eso es más frecuente en el matrimonio. Ajá, claro. O sea, descalificar la opinión porque tengo así todo esto. Porque te conozco. O sea, o con los papás también pasa muchísimo, ¿no? Así como que, ay, no, pues, ¿qué vas a ver? O yo le sé todas sus cosas. Sí, eso lo he escuchado y, o sea, hacia mí y lo aplico de esa manera. Y de verdad descansa un chorro en eso, o sea, de saber que cuando alguien me está diciendo algo, lo está haciendo en respuesta como, o sea, cuando ya nomás se vuelve yo te hice porque tú me hiciste porque yo te hice, y romper con ese patrón, eso soluciona un chorro de cosas, de verdad. Ese déjalo porque a lo mejor Dios le está diciendo que lo haga. Sí. No, y casi siempre es correcto, o sea, también la vez pasada hablamos, yo puse un ejemplo de una situación donde alguien que yo sé que no le caigo bien me dijo algo que venía de un lugar pecaminoso, pero me ayudó bastante. O sea, era muy obvio que todo estaba mal en la persona y me ayudó como quiera a
O sea, Dios utilizó eso de una forma, o sea, donde Él fue glorificado. O sea, es extraño. La idea de la paja y la viga es cuando tú vas a juzgar, pero no aplica de las dos direcciones. Tú recibes todo. Sí. Tú recibes absolutamente todo y no hay necesidad de defender lo que haces si tu identidad está en Cristo. Ahora, no estoy diciendo que hay que ser alfombras y que la gente te pisotee. O sea, definitivamente esa misma identidad que tenemos en Cristo a veces nos hace necesitar poner un alto en amor para que esa persona no siga siendo abusiva con otros o por lo que ser abusivo provoque en ti mismo como persona. Pero sí es sano siempre, sin importar la intención, recibir la corrección, recibir la crítica, tal vez es la palabra correcta. Sí. Recibir la crítica se me hace que es lo que necesitamos acostumbrarnos a hacer. Y lo que quiere también ilustrar Jesús en esta parte es ¿con qué intención estás tratando de juzgar a la otra persona? O sea, porque lo que trataban de hacer los fariseos era nada más imponer reglas. Pero lo que nos está animando a hacer es que haya una motivación real detrás de lo que estamos haciendo. O Un sea, interés en la persona. un interés. Sí. Primero reviso mi vida, reviso la vida de la otra persona, me interesa la otra persona, entonces, por lo tanto, me acerco en amor y hago un juicio. No es nada más una opinión y una lista de reglas que quiero que cumpla la otra persona. Sí. Sí. A lo mejor conociéndolo puedes hacer el juicio correctamente. A lo mejor tú algo que percibes como malo, te acercas y dices, no es cierto, yo soy el que estaba mal. Uh-huh. Sí. Estaba haciendo un juicio moral y esta persona está perfectamente bien parada en Cristo y yo estoy pensando a nivel pecado. Sí. A lo mejor no, a lo mejor sí hay necesidad de cuidar a alguien, pero eso está chido. O sea, somos cuidados a través de este proceso y ese es el valor de la comunidad. Y básicamente es lo que está diciendo. O sea, la manera en que juzguen, la manera en que lidien con estas cosas, el lente con el que observen a las personas es el que van a recibir. Y estamos siendo invitados a esa comunidad donde yo estoy dispuesto a recibir, pero y también estoy dispuesto a dar. Sí. Entonces estamos en un punto donde todos, no importa, porque eso sí es cierto, no importa el nivel jerárquico o por eso dice unos a otros. Ni el Sométanse nivel de estudios, por favor. Sí, eso nada es de eso. ridículo. Dios mío. Estamos en una comunidad donde todo es unos a otros. Entonces, si vamos a juzgar, nos vamos a juzgar unos a otros. No nomás los de arriba hacia los de abajo y de abajo para arriba no se puede. Sí, totalmente. Terminando esto, vamos a juzgar al pastor. Nomás que detener la grabación, por favor. Ya sé, no te creas. Pues se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí. No, pues yo creo que sí, ya se nos acabó el tiempo. Han estado chidos los comentarios que han dejado. Últimamente han sido menos, pero pues los invitamos a que si quieren dejar un comentario. Y también he visto que algunas personas comentan pues que quieren escuchar nuestra opinión acerca de ciertas cosas. Digo, no es tan importante nuestra opinión, pero está padre como para echar algo y que nosotros podamos platicar, porque a veces se nos acaban los temas de conversación. Sí. Entonces envíenos sus comentarios. Saludos. Gracias. Bye. Bye. Te recordamos que este podcast lo puedes encontrar en Spotify o en YouTube. Y te invitamos a que nos dejes un comentario, te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando salga una nueva publicación.